Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva, morning meeting, apertura de mercado europeo. Y es miércoles 8 de abril y como siempre y antes de nada, confirmarme por favor que me escucháis correctamente y que en las pantallas ahora mismo deberíais tener el disclaimer sobre los CFDs, por favor. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, directamente y como viene siendo habitual, lo primero que vamos a hacer es observar el mercado de Forex, el mapa de calor, donde nos da un poco el sentimiento en base a las fuerzas de los movimientos en las divisas, cuál es la tendencia hoy en el mercado, al menos aparentemente, ¿vale? Porque hemos visto una volatilidad muy grande a principios de la sesión. Ayer Estados Unidos cerró en rojo, pero ahora mismo viene recuperándose y sumando más de un 1% los futuros respecto al descuento en la apertura, luego en el contado a las 3:30. Y bueno, pues lo que tenemos de manera generalizada son compras en las divisas fuertes y principalmente en aquellas con cierto carácter de valor refugio. El dólar estadounidense, el franco suizo y el yen japonés son las tres divisas que más se están apreciando hoy. Aparte, el euro, por otro lado, está intentando también apreciarse lo suficiente como para ganar respecto al resto de sus pares. Y por otro lado tenemos al dólar canadiense, al dólar neozelandés y a la corona noruega cayendo con muchísima fuerza, principalmente debido a las caídas que está habiendo en el mercado del petróleo. Aunque la reunión de la OPEP de mañana se espera con muchísimas ganas, ahora mismo lo que tenemos es, después de haber conocido el resultado de los inventarios de API Week, que se esperaba, pues un dato de 10 millones de barriles, el dato subió casi a 12, es decir, ha subido un 20% el dato respecto a lo esperado y eso estaba provocando recortes hoy en el crudo. Aparte, pues también hay fuertes caídas en el dólar australiano, por lo tanto deberíamos ver recortes en el precio del oro, aunque está estable en torno a los 1.650 dólares por barril. Lo que os comentaba, ayer los índices americanos, aquellos que habéis hecho un seguimiento lo habréis podido observar, después de haber tocado máximos de hasta un 3,5% durante la sesión de ayer, hubo un giro importante justo en la apertura y principalmente debido a los datos de coronavirus. De hecho, ayer fue el día más mortífero que se conoce del coronavirus y parece que los datos van a empezar a, a surgir de centros o de localizaciones o de métodos contables para tener en cuenta absolutamente a toda la población que realmente está infectada. Y bueno, pues teniendo en cuenta que aquí en España, un poco para que veáis el ejemplo, si habéis tenido síntomas y os han dicho por el teléfono cuando os han preguntado los síntomas y demás y os han confirmado que podríais tener o habéis tenido o habéis conocido a alguien en esta situación que pudiera tener el coronavirus, esas personas no cuentan a nivel contable de gente que está infectada de manera oficial, ¿vale? Porque no se les ha hecho el test y el test es el que realmente muestra si estamos infectados o no. Si tú tienes síntomas, aunque te hayan dicho que te quedes en casa, a nivel estadístico no cuentas como una persona infectada. Entonces, imaginaros la cantidad de datos que no están siendo contabilizados e imaginaros esto en Estados Unidos. Entonces, bien, dicho lo cual, los estados de ánimo ya son mixtos. Hemos visto en Estados Unidos como el VIX, que recortaba más de un 3, un 4%, y ya no lo hace tanto. De hecho, está a punto de recuperar los 44 puntos porcentuales. El sentimiento se ha trasladado de manera negativa a Asia, donde absolutamente todos los índices están recortando, a excepción del índice australiano, que aprovechando las fuertes ventas en su divisa, están compensándolo con compras a través de renta variable. Y en Europa, sentimiento mixto bastante obvio. El DAX alemán sube, el FTSE británico también lo hace y el Eurostoxx también, pero los índices relacionados con la cuenca del Mediterráneo y que están pendientes de si se aprueba o no en el Consejo Europeo o en el Parlamento la emisión de esos, en el Banco Central Europeo también, la emisión de esos coronabonos, pues lógicamente los países perjudicados y los que más necesitan esos bonos son Francia, Italia y España, que son los que están cayendo ahora mismo. De hecho, el IBEX 35 ha perdido los 6.900 puntos que ganó durante la sesión de ayer. Bien, aparte, pues en el mercado petrolero, lo que os comentaba, después de haber sufrido un fuerte impulso, donde después de la sesión del pasado jueves, el viernes, pues fue una sesión muy buena donde casi cerró en los máximos del día anterior,
donde cubrió casi la mecha completa, pero al final no fue así. El lunes volvió a haber subidas, pero con una apertura bajista bastante importante que no llegó a los máximos del día anterior, y ya venimos acumulando 2 días de recortes y cada vez con una mecha más pequeña, es decir, el volumen de contratación es cada vez menor, hay un nivel de consolidación y ahora todo queda a la espera de lo que pase mañana en la reunión de la OPEP. En el caso del Texas, el movimiento es un poquito más volátil y en este caso sí que pierde el caso del Texas esos $25 por barril. Importante nivel porque esto supondría para los productores de esquisto, bueno, pues que están produciendo en pérdidas casi de nuevo. Por $2,5 los productores de esquisto están produciendo a pérdidas. Y luego ya el oro, perdón, que no me salía, está sufriendo subidas. Es cierto que va un poco alineado al comportamiento de la divisa, pero en este caso no existe esa sinergia o bueno, pues ese símil, ese comportamiento ecuánime entre la divisa y el metal precioso, y más o menos lo que está empezando es a comportarse de manera normal respecto a, bueno, pues su figura técnica. Está cotizando los máximos de su rango alcista de largo plazo y la negociación, los volúmenes de contratos cruzados del oro, pues está cayendo. Lo que está haciendo es verse obviamente un desgaste. Y en el caso de la plata, pues un movimiento bastante similar, con la salvedad de que en este caso la plata ha recuperado la mitad del recorrido perdido, mucho más diferente que el movimiento del oro, donde prácticamente ha recuperado la totalidad del movimiento. Y en el caso de la plata, aunque está por encima de los $15 por onza, le quedan aproximadamente $1,5, $2 para recuperar el rango lateral que venía acumulando durante todo el 2019 y principios del 2020. Ya en la renta fija, pues lógicamente, si además hoy recordamos que ha habido emisiones bueno, ha habido subasta del Bund alemán y de la deuda italiana a 12 meses, pues deberíamos observar que ese incremento de los bonos emitidos supondría un recorte en el bono alemán de referencia en Europa. En el caso de Estados Unidos, pues sigue comportándose, bueno, pues con lo que viene siendo normal, subidas en la renta variable, bajadas en la renta fija. La figura de hombro cabeza a hombro no se ha confirmado porque en principio vuelve a hacer un throwback eh, bueno, pues hacia la parte baja de los niveles o de los niveles más negociados, que son los dos hombros de la figura. Y en el caso del Bund alemán, pues aunque ha abierto con un gap alcista, lógicamente por la subasta, el sentimiento del mercado, sí, principalmente por las subidas en el DAX alemán, está haciendo que el bono alemán se vea recortado. Y en el caso del VIX, pues movimiento fuerte, como ya he comentado en las jornadas anteriores, de una resistencia bajista, es decir, una consecución de máximos decrecientes. De hecho, como podemos observar, los volúmenes y los tamaños de las velas cada vez son más pequeños, y siempre que no haya ninguna sorpresa, deberíamos seguir viendo poco a poco eh, cómo el VIX va recortando. Me comentáis, ¿qué concluyeron los eurogrupos ayer? Bueno, pues si estuvisteis pendientes y leísteis las últimas novedades, sabréis que sigue dividido, siguen mostrando amplias diferencias entre los países del norte, es decir, Alemania y Holanda principalmente, y los del sur, pues Francia, España, Italia y Portugal. Y bueno, pues esto es una lucha que pone en peligro la aprobación de un paquete de créditos de más de medio billón de euros, es decir, de 500.000 millones de euros. Aún así, los ministros de Finanzas europeos, para que lo sepáis, siguen divididos en torno a las medidas económicas a llevar a cabo para financiar la deuda de los países más afectados, los PIGS, por decirlo de manera resumida, y tampoco se ponen de acuerdo a la hora de fijar la condicionalidad a exigir para acceder al fondo de rescate. Es decir, todavía no saben cómo lo van a hacer, ni lo que tienen que hacer, ni si lo quieren hacer, porque Alemania y Holanda ya hemos dicho que son países que no están por la labor de conceder la emisión de esos coronabonos, porque supondría endeudar absolutamente a todo el Eurogrupo cuando no son todos los países los que lo necesitan. Trabajar de manera tan solidaria a Alemania no le gusta tanto, no le gusta ser el motor de Europa para este tipo de cosas, pero bueno, es lo que hay.
Y bueno, pues ya para terminar, como siempre, los índices, prestaremos atención el comportamiento del DAX alemán en Europa junto con el IBEX 35 y luego ya pues los índices americanos, por supuesto. El DAX vemos como ayer el movimiento que tuvo, de hecho, le hizo cotizar en negativo a última hora de la sesión, después de haber roto esa resistencia de los 61,8%, que parece que se confirma esa resistencia de los 10.400 puntos. Mucho cuidado con estos movimientos porque cada vez, aunque ayer hubo un pico de negociación bastante importante, fruto del frenazo y de la presión bajista que tuvieron los bajistas, el volumen de negociación cada vez es menor. Es cierto que se va normalizando a estructuras normales previas, por lo tanto se va estabilizando la línea de negociación normal del volumen, es decir, todo lo que ha habido aquí ha sido extraordinario y volvemos a niveles de cotización normales. Veremos si eso supone, en base a la estructura de bajista de la caída previa, algo extraordinario o si por el contrario es un movimiento normal dentro de los volúmenes normales de negociación y el DAX sigue subiendo. Pero hasta que no sepamos cómo se va a resolver el tema de la OPEP, el tema de los coronabonos, los datos de coronavirus realmente, los que sean los que se informen y lógicamente que esa curva vaya mejorando, aparte de que los datos macro veremos poco a poco el reflejo que tiene esto sobre la economía, pues bueno, todavía nos queda mucho que masticar. En el caso del SP500, el comportamiento similar, una fuerte mecha de rechazo en la vela de ayer. Podríamos ver el rango de negociación actual entre el 50 y el 61,8%, muy similar a lo que vemos en el Nasdaq, que cotiza entre el 50 y el 61,8%, que ahora mismo para el Nasdaq este es su soporte y su resistencia son los 78,6%, y en el caso del Dow Jones exactamente igual, resistencia en el 61,8, soporte en los 50 puntos porcentuales, es decir, entre los 22.000 y los 23.200 puntos aproximadamente. Y el IBEX 35, en este caso su rango es un poquito menos exigente, entre el 38,2 y el 50%, donde en el 50% tenemos una fortísima resistencia. De hecho, es un hueco, un gap que tiene el IBEX 35 pendiente de salvar todavía, y veremos si a lo largo de la jornada de hoy, si vemos a lo largo de la jornada de hoy lo que pueda suceder. Me comentáis, bueno, ¿por qué no cojo Fibonacci desde el principio de la... Vamos a ver, que no lo puedo ver bien. Ahí. ¿Por qué no coges Fibonacci desde arriba del todo? Pues porque desde arriba del todo hasta aquí fue un primer movimiento y este fue el famoso, que seguro que conocéis el concepto, rebote del gato muerto. Aquí hubo mucha gente que pensó que esto había terminado y se quedó atrapada. Por lo tanto, aparte de por los volúmenes de negociación, como podemos ver, que justo son, aparte de la caída inicial, el segundo movimiento bajista, esa es la referencia a observar. Esto es algo a nivel particular que yo utilizo. Cada uno puede hacer, lógicamente, el punto de partida que vea oportuno. Bien, y para terminar, nos vamos a ir al mercado Forex para ver cómo el dólar y el euro pues tienen una lucha bastante importante en su cotización. Las fuertes compras del dólar estadounidense de manera reciente han hecho que sea el que se lleve un poco el gato al agua. Ahora mismo el rango de negociación del dólar y del euro está entre el 1,08 y el 1,09. El máximo, el 1,09, que en principio supone una resistencia y unos niveles normales vistos previamente durante septiembre del año 2019. Y bueno, pues de manera excepcional podríamos ver ese rebote de nuevo en el entorno del 1,08 para volver a atacar ese 1,09. Mientras que no conozcamos nuevas medidas por parte de los bancos centrales, véase el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, en principio deberíamos ver un comportamiento normal de apreciación superior en el dólar que en el euro, porque la Reserva Federal sí que ha tomado medidas conocidas por todos como el quantitative easing ilimitado, que supondría una inyección de liquidez que debería haber depreciado muchísimo la divisa, pero que, bueno, pues fruto de la demanda de liquidez parece que esa inyección viene siendo suficiente.
A ver, en este caso el yen tiene el comportamiento de valor refugio. Los movimientos que hace de las, bueno, pues de las inyecciones de liquidez y demás tienen el componente interno, es decir, esas inyecciones de liquidez del yen tienen la particularidad de que las empresas, las instituciones nacionales en Japón son muy proteccionistas en ese sentido. Por eso no ha habido un comportamiento especulativo o fuerte en el yen fruto de esa emisión, porque la mayoría y alta mayoría, es decir, estamos hablando por encima de un 80 o 90% de las compras del yen de los actos de liquidez del Banco de Japón han sido a nivel nacional. Por eso el yen se constituye como un valor refugio, porque los primeros interesados en que no se dispare la inflación del yen japonés son los propios japoneses. Es como quien compra las principales emisiones de deuda en España. Pues los bancos españoles, el Santander, el BBVA, Caixa, Bankinter, Bankia, ¿vale? Son movimientos proteccionistas para evitar que se especule con los principales activos de los países, que son sus emisiones de deuda y su divisa. Bien, y luego ya para terminar, hoy el calendario estará motivado principalmente por la subasta que os comentaba de la deuda alemana a 10 años y la italiana a 12 meses, el índice del mercado hipotecario de Estados Unidos y los inventarios de petróleo de la AIE, con los stocks semanales de gasolina, petróleo crudo y destilados, que en principio el dato de previsión, que es 10,1, debería ser superior bueno, pues al dato que se espera, porque ayer el dato publicado que se esperaba de 10,1 fue de 11,9, por lo tanto mal. Y hoy, pues principalmente lo que tendremos es las solicitudes de hipotecas, que aunque es un dato suave, lógicamente tendrá su repercusión, porque si la gente ha perdido su trabajo o ha reducido su salario, su liquidez les va a impedir poder disponer de hipotecas. Y bueno, pues en el último término, a las 8 de la tarde, las actas de la Reserva Federal, donde publicarán en su última reunión las medidas políticas monetarias adoptadas y pendientes de adoptar. Muy bien, como siempre, acceder a las noticias para las últimas novedades que vayamos publicando para todos vosotros y, por supuesto, la pestaña de vídeo con las novedades de manera interactiva. Por mi parte, nada más, desearos muchísima suerte, una buena jornada de trading y nos vemos el lunes en un nuevo seminario. Recordad que mañana y el viernes son festivos y no tendremos los seminarios. Un saludo, feliz Semana Santa, los que podáis disfrutarla con vuestros familiares. Y nada, pues nos vemos el lunes en un nuevo seminario. Hasta la próxima.